le decía a mi esposa, yo quisiera irme a vivir a Canadá. Así que le decía en ese tiempo, porque decían que no necesitabas visa, y aunque en ese tiempo teníamos la visa vigente, yo le decía, quisiera irme a vivir a Canadá. Pero ahora siento el frío diferente. Ahora a veces salgo bien enchamarrado y veo a los demás en playera y digo, no, definitivamente vivir en Canadá no era para nosotros. No era para mí. Yo no sé, ahora el frío uno lo va sintiendo más. Y les voy a invitar a que abran su Biblia, los que lo traen en el celular. Primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 22. Y quisiera compartirles acerca de una palabra que es muy conocida. Esta palabra no es una palabra religiosa en sí, ni una palabra, no es una costumbre esta palabra, y es una palabra que viene de parte de la voz de Dios, que Dios habla por primera vez al hombre y que demanda al hombre, y la palabra es obediencia. Y voy a leer ahí en el capítulo 15, verso 22. Dice así la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: y Samuel dijo: ¿se complace Jehová en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Voy a leer nuevamente. Dice, está hablándole Samuel a Saúl, porque Saúl primero ofreció el sacrificio, y el sacrificio le tocaba ofrecerlo a Samuel. Saúl se desesperó porque Samuel no llegaba para ofrecer el sacrificio, porque tenían el ejército enfrente de los filisteos, los iban a enfrentar. Se desesperó, no tuvo la paciencia, no esperó en Dios, y él mismo agarró, dijo: tráiganme el holocausto, y lo ofreció. Después Dios lo manda a que destruya a los amalecitas cuando los hace enfrente, y le da una orden Dios directa, y le dice: mata a todos de los de Amalec, porque ellos, cuando veníamos en el camino del desierto del pueblo de Israel, nos hicieron estragos y tantas cosas, y no nos dejaron pasar, porque quedaba de pasada para la tierra de Canaán, y tuvieron que rodear. Entonces Dios dice: destruye todo, no dejes nada, aún el ganado destruye. Pero Saúl vio ganado, vio vacas bien gorditas, ovejas bien bonitas, así, y pues tomaron del botín. Cuando llega Samuel, se enoja, y una cosa le dice Saúl: es que el pueblo me presionó a que tomáramos botín. Y una cosa es lo que después Saúl le dice a Samuel. Le dice: pues lo guardamos, este botín, pues para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios, le dice a Samuel, siendo que, como si Saúl, aún siendo el rey, estuviera distante de Dios. Como cuando, no sé a ustedes les ha pasado que dicen: oren por mí ahí en la iglesia, porque ustedes están más cerca de Dios, ¿verdad? y los miro y digo: no, todos estamos cerca a una oración de distancia. Todos estamos cerca a una oración de distancia, simplemente que la hagamos con el corazón. Pero ellos tienen la perspectiva de que tú estás más cerca de Dios y ora por mí. No, tú también puedes orar por ti mismo,
Pero entonces, hermanos, Samuel le contesta a Saúl y le dice: ¿se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Sin sacrificio no hay victoria, pero si no hay obediencia en algo que se nos dio, el sacrificio sale sobrando, hermanos. Dice: y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y obediencia, hermanos. Como les digo, a lo mejor va a ser una palabra que va a sonar que seguido no es de la religión, sino obediencia es algo que Dios habla, y cuando Dios habla, Dios quiere darnos dirección. Dios quiere protegernos en el camino. Dios nos quiere dar propósito al entregarnos una palabra para obedecerla. Ahora, Dios nos puede dar una palabra a cada quien en lo personal, específicamente para ti, como tanto Dios puede dar una palabra para el pueblo, como fue para el pueblo de Israel, como Dios puede dar una palabra para la iglesia. ¿Alguien se acuerda de qué nos predicaron la semana pasada? De Efesios capítulo 6, ¿verdad? De la armadura de Dios, de que nos preparemos como soldados, que agarremos el escudo de la fe, la coraza de justicia, el yelmo de la salvación, el casco, el calzado del evangelio de la paz, y la espada del Espíritu, esa que le haces así, ay, crece la espada. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, dice la Biblia en Hebreos, que es más cortante que toda espada de dos filos. En ese entonces usaban espada, ¿verdad? Ahora acá, ahora que Trump amenaza a México y que se escuchan tantas cosas, pues ya los mexicanos ya estamos afilando los machetes, ¿verdad? Pero en ese tiempo se usaban espadas. Y Dios nos hablaba acerca de prepararnos, de equiparnos y de tomar ese vestido de soldado, esa vestimenta, esa vestimenta como un cristiano, como un hijo de Dios que obedece y que sin embargo, hermanos, a mí me gustaba mucho la prédica del domingo pasado, por todo lo que conlleva que un cristiano camine en obediencia, y que lamentablemente muchos a lo mejor tenemos el escudo por allá abandonado, a lo mejor muchos tenemos la espada por allá oxidándose. Y todo eso, nos hablaba la palabra, es para enfrentar nuestra lucha, que no es carnal, que es espiritual. Entonces, Dios nos hablaba a través de cómo prepararnos, cómo equiparnos. Este año se nos ha dado una palabra para la iglesia, que por eso digo, Dios te puede hablar personalmente, pero Dios habla en grupo, Dios habla a la iglesia, Dios habla al pueblo completamente, como cuando Jonás fue a Nínive, predicó para todo el pueblo, y todo el pueblo se arrepintió, pusieron a ayunar a los animales, y Dios detuvo la destrucción que iba a traer sobre los de Nínive a través de la palabra que escucharon del profeta Jonás. Entonces, hermanos, Dios habla y Dios pide de nosotros obediencia. A ver, diga conmigo, obediencia. ¿Cuántos son obedientes? ¿Cuántos son desobedientes? Levante la mano conmigo. Somos bien desobedientes, hermano.
Sin duda, no somos perfectos y todos en algún momento del camino desobedecemos. Ahora, la obediencia trae vida, la desobediencia trae consecuencias. La obediencia trae bendición, la desobediencia trae pérdidas. Y por primera vez Dios habla y le dice a Adán, quiero que vaya conmigo a Génesis, por favor. Le habla a Adán, le habla en el capítulo 2. Capítulo 2, verso 16. Voy a leer desde el 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, ese es el primer mandato, o la primera palabra, la voz de Dios hablando directamente al hombre, demandándole algo, obediencia, pidiéndole obediencia. Entonces, hermanos, lamentablemente la desobediencia trae pérdidas, porque ¿sabe qué se perdió al principio? Se perdió la relación con Dios, se perdió la comunión con Dios, se perdió el Edén. Entonces, la obediencia complace en corazón de Dios. Por eso cuando Jesús es bautizado, Dios habla y dice: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿Cuántos papás, cuando sus hijos les obedecen, complace su corazón? Va que se siente bonito. Como el hijo pródigo. No, verdad, el hijo pródigo dijo: Padre, dame los bienes que me corresponden. Yo sé que hay un testamento por ahí, pues yo quiero adelantar las cosas. Se fue, gastó, despilfarró, vivió perdidamente, se gastó todo. Y entonces trajo pérdidas emocionales, trajo pérdidas espirituales, trajo pérdidas financieras, trajo pérdida de salvación, trajo pérdida en muchas áreas de su vida. Y es lo que pasa en nosotros. A veces cuando desobedecemos, perdemos en el matrimonio, perdemos en la familia, perdemos en la vida espiritual, perdemos en la vida emocional, perdemos de muchas maneras cuando aplicamos la desobediencia en nuestra vida. Porque a veces nos es más fácil obedecer lo que otros nos dicen que obedecerle a Dios. Es más fácil obedecerle a Dios. Eso sí, les digo, no es fácil. Es fácil obedecer a Dios. Si fuera fácil, la iglesia esta estuviera repleta, estuviera llena a reventar. Si fuera fácil, ya tendríamos que decirle al hermano Rosendo: cómprenos otra bodega, hermano, para extendernos para allá. Si fuera fácil. Ahora, nada es gratis en esta vida. Yo sé, no es gratis. El que nosotros estemos aquí no es gratis. Nos costó levantarnos, nos costó esforzarnos, nos costó gasolina venir aquí. No es gratis, pero ¿sabes qué? Dios recompensa tu obediencia. Dios bendice cuando tú le obedeces, y eso trae complacencia al corazón de Dios. Dios se agrada de ti cuando tú lo buscas de todo corazón. Ahora, la obediencia es importante, hermanos, porque nosotros podemos orar, podemos venir, podemos servir, pero también puede que no obedezcamos a una palabra directa que Dios te hable a ti y te diga. Dios le habló directamente a Adán
Dios le habló directamente a David a través del profeta Samuel. Dios le habló directamente a Saúl y le dijo: ¿acaso se complace Jehová en holocaustos? Y le dice Samuel en uno de esos capítulos al rey Saúl, y le dice: por cuanto desobedeciste la voz de Dios, hoy Dios quita el reino de ti y se lo da a otro que es mejor que tú, le dice Samuel. Qué tremenda palabra. Me imagino que cuando Saúl recibe esa palabra, es el rey de Israel, es el monarca, llevaba todas las batallas ganadas, todo un tigre de corazón. Todas las batallas las llevaba ganadas. Saúl no llevaba ninguna perdida. ¿Sabes cuándo perdió? Cuando desobedeció la voz de Dios a través del profeta Samuel. Fue una palabra directa, hablada, precisa, en el momento preciso, personalmente para Saúl. ¿Sabes qué? Dios te va a hablar directamente a ti, a tu corazón, a tu alma, a tu espíritu, y va a poner una palabra en ti que tú vas a ser responsable de obedecerla o no. Dios te da la palabra, pero tú tomas la decisión, tú tienes la elección. Josué le dijo al pueblo: elijan hoy a quién quieren servir, si a los dioses que adoraron en Egipto o al Dios que nos trajo a esta tierra. Elijan. Entonces, hermanos, esto se trata de elección. Cuando Dios habla, Dios trae una voz para ti, Dios trae una palabra específica para ti. Tú tienes la elección, tú puedes elegir si obedeces o descartas la voz de Dios. Entonces, el domingo pasado Dios nos hablaba de tomar la armadura de Dios. ¿Cuánto les gusta el soccer? ¿A qué te tienes que poner las medias, los tachones, los chores y tu camisa? Pues para correr, ¿verdad? Y anotar todos los goles que se puedan. Entonces te preparas, el atleta se prepara, los atletas de alto rendimiento se preparan físicamente. Aquellos que solamente van a aventarse una carrera de 15 o 20 segundos, se preparan meses. Ahora nosotros somos cristianos, somos hijos de Dios, se nos demanda obedecer. Y solamente Dios dice a Adán y a Eva, Adán dice: obedece. De todo árbol que hay en el huerto puedes tomar. Nada más sabes que allá está aquel árbol, ese árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Sabes qué? De ese no comas. Pero a veces se nos hace más fácil escuchar la voz, otra voz que no es la de Dios, otras voces que no es la de Dios, y ahí sí creer. Ahora, no es fácil. ¿Por qué, hermanos? Porque a veces no entendemos completamente todo, pero creemos en un Dios vivo, amén. Creemos en un Dios que nos da una palabra y que Él sabe más que nosotros. A veces no necesitamos cuestionar con la lógica, pero cuando Dios te dice claramente: ahí está el árbol, de ese árbol no comas, por favor, por el amor de Dios, no comas de ese árbol. Y Dios nos habla claro. Pero a veces nosotros, ¿qué hacemos? Somos tercos, somos necios, somos distraídos y no prestamos atención. El prestar atención a Dios y a la voz de Dios es mejor que las grosuras. Presta atención, hermano, cuando la palabra de Dios se habla. Ahora, la palabra de Dios se nos da y nosotros podemos escucharla, pero al no practicarla, la palabra de Dios se nos va. Es como si quisieras retener el agua y se va. Porque a veces la palabra la echamos en saco roto, ¿verdad? Se va. Entonces, hermanos, Dios nos hablaba acerca de la armadura, y luego el jueves nos dice: ¿qué haces aquí, Elías? Amén.
¿qué haces aquí, Elías, escondido en esta cueva? Y Dios nos habla. Y a veces, de todo lo que predicamos aquí, a veces puede ser palabra emocionalmente de nosotros, pero siempre en un mensaje, de todo el mensaje, hay una palabra clave que a veces Dios nos va a hablar a nosotros específicamente. Y Dios me decía, ¿qué haces aquí, Elías? Entonces, cuando yo entiendo que esa palabra es directa para mí, yo necesito ser responsable de esa palabra que se me entregó. Y necesito caminar creyendo a esa voz de Dios que habló. Porque si yo no hago caso a esa palabra, entonces, hermanos, me hago insensible a la voz de Dios y mi corazón cae en una conciencia cauterizada, o puedo caer en una dureza. Mi corazón se puede endurecer. Entonces, cuando Dios libera a Egipto, no sé, muchos han escuchado, Dios endureció el corazón de Faraón, pero a Faraón se le traía la palabra directamente de Dios. ¿Sabes qué? Venía Moisés y Aarón, Dios, Jehová, Dios de los ejércitos, el Dios de los cielos y la tierra, el creador del universo, nos dice que liberes al pueblo de Israel, porque vamos a ir a adorar en el desierto. ¿Qué hizo Faraón? Desobedeció una palabra directa del cielo, dada de Dios. ¿Qué trajo la desobediencia? Consecuencias: granizo, plaga de piojos, plaga de ranas, plaga de moscas, y por último, la muerte de todos los primogénitos. Entonces, cuando hay desobediencia, hay pérdida. Se perdieron los primogénitos. Cuando hay desobediencia, se perdió el Edén. Cuando hay desobediencia, se perdió el reino de Saúl y fue entregado a uno mejor, que era a Saúl. Cuando hay desobediencia. Es una palabra, podemos decir, religiosamente en la iglesia siempre hablan de que debes de obedecer. Ahora, obediencia no es una palabra que nos esclaviza. Obediencia es una palabra que nos protege. Es una palabra que nos da dirección en el camino, hermanos. Es una palabra que trae vida y que no trae consecuencias. Es una palabra que trae vida. Entonces, hermanos, a veces, lamentablemente, somos tercos y somos necios en el corazón. Traemos una naturaleza caída y preferimos obedecer o hacer lo que dicen mis amigos. Tómate una, hombre, pues una no es ninguna. Y tú, para quedar bien con ellos, pues te la tomas. Pero ¿sabes qué es lo malo? Después dicen, no, hombre, pues 2 tampoco, y 3, y ahí te la llevas. Entonces, obedecer porque tu prioridad no está en Dios, porque no elegiste a Dios, porque no tomaste la decisión de obedecer. Y a veces, le digo, porque a mí, de cuando era joven, me sonsacaban bien fácil mis amigos y me brillaban a hacer cosas que no eran buenas. Y lamentablemente a veces obedecemos la voz que no es la voz de Dios, y Dios se queda con no complacemos su corazón, y Dios se queda triste. Y ¿sabe qué? Adán y Eva en el huerto tenían todo. Calzado no necesitaban, ni vestido, porque sus ojos vivían en la inocencia. Eran unos bebés, hermanos, espiritualmente. Comida tenían, todo árbol que daba, desde fruto, desde todo lo que se necesitaba para vivir una vida saludable. Tenían un río, del huerto salían 4 brazos, que eran 4 ríos: el río Pisón, el río Hidekel, ahí mismo dice en el capítulo 2, Gihón, Hidekel, el río Éufrates,
dice, verso 10, y salía de Edén, el huerto, un río para regar el huerto, y de ahí se repartían 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay, ¿qué dice ahí, hermano? ¿Qué hay? Oro. Necesitaban dinero, recursos para comprar. ¿Qué había ahí? Oro, dice el verso 12. Y el oro de aquella tierra es bueno, no como el que nos venden en el centro, hermanos. Nada más aquí donde trabaja el hermano, ahí sí es. Es que a mí me vendieron los paréntesis. Compré los de esos de matrimonio. Me dijeron que era oro blanco. Por alguna razón andaba en el Monte de Piedad con una compañera de trabajo y le dije, pues vamos a ver, ya que estoy aquí, ¿me puede checar esto? Y dice, esto no es oro. Y yo toda la vida creí, por muchos años, que traía oro blanco en mi dedo. Desde entonces ya no lo uso. Dice, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay también bedelio y onice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercero río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es Éufrates. Mire, tenían oro para comprarse un país completo. En el huerto tenían todo. Tenían provisión, tenían la voz de Dios, tenían comida, no les faltaba nada. De hecho, en ese momento todavía no estaba Eva, estaba el hombre solo. Se pudo haber vuelto loco con puro oro, ¿verdad? Estaba solo, pero había todo eso. Después crea a Eva de la costilla Dios y le da un diseño del cielo a Eva. Y el que Dios haya creado al varón no lo pone por encima de la mujer, simplemente le da un rol de autoridad en la casa y un rol a la mujer, pero la mujer es un diseño, es la patente de Dios, es un diseño único. ¿Cuántas dicen amén? Es un diseño del cielo, el hombre por igual. Y entonces ambos hacemos un equilibrio y un contrapeso. Entonces Adán y Eva todo lo tenían y tenían la voz de Dios. Pero lamentablemente todo esto se perdió. No sé si ustedes se acuerdan de un comercial que salía en la tele y se llegaban como a un lugar, el papá con el hijo, y había muchas tierras así, bien bonitas. Yo creo que se pararon en un lugar alto y vieron todo. Y llega el papá y le dice al hijo, mira hijo, todo eso un día va a ser tuyo. ¿Y qué dijo el hijo? Estaba la Cheyenne ahí, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Es atractivo a nuestros ojos, es codiciable. ¿Cuántos codician el carro de su prójimo? No codiciarás lo que tiene tu prójimo, no lo codicies. Alégrate con lo que Dios te dio, con lo que tú tienes en la casa. Entonces, pero el niño o el chavo, ¿verdad? Pues ya trucha, ¿no? Voltea. ¿Y la Cheyenne, pa? Bueno, en el huerto todo lo tenían. Deja la Cheyenne. Tienes mucho oro, cómprate una GMC de Nali. Tenían todo. Pero ¿sabe qué? Lamentablemente se perdió. Se perdió. Porque se decidieron escuchar
otra voz. Entonces, obediencia complace el corazón, obediencia trae vida. Desobediencia trae consecuencias, trae pérdidas. Y como les decía, obedecer no es fácil. Un día estaba orando un hombre llamado Ananías, un anciano, un hombre de Dios que no era muy conocido en la Biblia, pero está en el libro de los Hechos. Cuando Saulo, antes de ser Pablo, iba y tiene el encuentro por Dios, por Jesús, se encuentra a Jesús y cae a tierra. Al ver una parte de Jesús, no su gloria completa, pero tener esa revelación de Jesús, cae y queda ciego por ver la gloria. Después se lo llevan los que van con él, porque recuerden que Saulo iba, traía cartas a, ¿cómo se dice cuando van y tiene la autoridad permiso para entrar a tu casa? Una orden de cateo. Traía órdenes de los sumos sacerdotes de arrestar a todos aquellos que creían en Jesús, y los apresaban, y a otros los mataban a pedradas, como a Esteban. Cuando él lo llevan a una casa, cerca de ahí vivía un creyente del Señor, y él estaba orando y Dios le trae una palabra específica a él y le dice: ve a la calle que se llama derecha, a la casa de un fulano de tal, no recuerdo el nombre. Dice, pero ahí tú vas a llegar y vas a orar por Saulo para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Ananías, esta palabra no es fácil. Imagínense que ¿a quién podemos poner como ejemplo? Tú eres cristiano, Saulo es un perseguidor tuyo, lo conoces, que arrestó, que encarceló, que mató cristianos, y vas a ir a darle una palabra a él. Imagínate que a las 11 de la noche te dicen: ve a la Coyotera o a la Independencia, ¿va?, a dar una palabra. Pasar ahí entre las pandillas y todo eso, o sea, no era una palabra fácil. Y dice Ananías: ay, Señor, si he escuchado de este hombre cómo ha perseguido a los hijos de Dios. Y Dios le dice: ve, porque instrumento escogido me es este. Dios dice: me es útil. Entonces, por eso les digo, no es fácil. A veces no entendemos por qué Dios nos da una palabra, o recibes una palabra de Dios y no la podemos hacer. Pues no sabes lo que Dios puede hacer con esa palabra. Un día un hombre con una quijada de burro mató a 1000 personas en la Biblia para liberar al pueblo de Israel. Uno solo. O sea, si dijo alguien, si Dios hizo con la quijada de burro, imagínate qué hubiera hecho con el burro completo. Entonces, hermanos, a veces no dimensionamos lo que Dios puede hacer si obedecemos. Si tan solo hiciéramos lo sencillo, obedecer. Sencillo de tomar la decisión, no fácil porque va a haber retos, porque vas a enfrentar tus miedos, porque esta palabra nos confronta. Pero si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Mayor, dice el apóstol Juan en las cartas, es el que está en nosotros. ¿Cuántos tienen a Cristo? Si tienes a Cristo, tienes la vida. Y si te tengo a ti, dice el canto, lo tengo
todo. Whole things. Todo. Todas las cosas las tengo en ti. Entonces, hermanos, obediencia en este tiempo. Yo sé que no somos perfectos. Yo sé que pecamos continuamente. Yo sé que fallamos. Y a veces nos es difícil ser responsables en aquello que Dios nos mandó a hacer. No es fácil. Pero sin duda, hermanos, la obediencia nos va a proteger. La obediencia nos libra de errar al blanco. Es decir, nos libra del pecado, nos libra de engaños, de caminos torcidos. La obediencia dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Entonces, cuando Dios nos habla, no te está dando una opinión. Cuando Dios habla, es porque quiere darte dirección. Dios nos quiere dirigir, Dios nos quiere dar dirección. Entonces, hermanos, cuando Dios nos habla, nosotros tenemos la decisión y la elección de decir, ¿lo hago o no lo hago? ¿Obedezco o no? Pero, hermanos, el desobedecer nunca sale gratis. Se perdió el huerto. Lo que más me duele es todo el oro que estaba ahí, diría. Todo el oro que estaba ahí. Se perdió la provisión. Se perdió la identidad en Dios. Se perdió el camino. Se perdió la voz. Y algo en el interior se rompió. Algo se quebró. Algo se murió cuando se desobedeció. ¿Sí? El día que comas de ese árbol, ciertamente morirás. Naturalmente o físicamente estamos vivos, pero espiritualmente, ¿cómo estamos hoy en la actualidad? Entonces, algo se murió dentro de Adán y Eva y fueron destituidos del huerto. Se perdieron todas esas cosas y lo peor fue su relación con la vida, su conexión con la vida. Se perdió la vida en abundancia, se perdió la vida en el Espíritu. Entonces, hermanos, cuando Dios nos habla y nosotros no obedecemos, ¿sabes qué es lo que puede llegar a pasar? Que nos muramos. ¿Y saben qué? A veces la consecuencia no es inmediata. No sabemos cuánto se tardó, cuánto tiempo pasó. A lo mejor cuando se les dio la palabra, Eva y Adán pasaban por ahí, miraban el árbol y decían, mira, qué bonita la Cheyenne, pero bueno, vamos a aguantarnos la tentación, mejor vamos al huerto. A lo mejor pasaron días hasta que un día cayeron. Entonces, a veces no viene de inmediato la consecuencia. El hijo pródigo se fue, gastó
vivió perdidamente, desobedeció la palabra del padre de la casa, y cuando menos acordó, ya estaba profundamente quebrado, ya estaba profundamente en una muerte espiritual, que se quería comer el alimento de los puercos. Un judío no comían carne de puerco, ellos solo comían lo que las leyes de Dios les dictaba en la Torá. Entonces él perdió, se le acabó hasta la chamba. ¿Cuántos tienen trabajo? Gracias a Dios, hermano. Gracias a Dios porque tenemos un trabajo. Se le acabó la chamba y dice que vio a alguien, le pidió chance para cuidar los puercos. Oye, pues aunque sea, dame chance de cuidar los puercos. No podían ni tocar los puercos porque para ellos eran inmundos. No podían comerlos, y ya estando ahí, en su condición degradada, hermanos, por la desobediencia, dice que miraba las algarrobas que le daban de comer a los puercos, que eran unas plantas. A lo mejor se las mezclaban con aserrín, yo no sé. Y dice que de tanta hambre que tenía, de repente el puerco se volteaba y le ganaba, ¿verdad? Se estaba comiendo la comida de los animales. Fíjese hasta dónde cayó la desobediencia. ¿Y sabes qué? Pues todos pecamos, todos fallamos, no somos perfectos, pero ¿sabe qué? Dios habla una y otra vez, porque Dios es misericordioso. Habla una y otra vez, con el propósito de que lo escuches y te levantes en fe y camines con una palabra responsable de parte de Dios, y oigas lo que Dios te habla y camines en la fe del Hijo de Dios y en el propósito de Dios. Que tu alma no se haga insensible a la voz de Dios, porque si Dios habla y lo escucho y no le hago caso, me hago menos sensible. Dios me vuelve a hablar, no hago caso, me hago menos sensible. Dios me vuelve a hablar y no practico la palabra. ¿Qué pasa conmigo? Vivo una vida superficial como hijo de Dios. ¿Qué pasa conmigo? Cuando Dios habló a Faraón y Faraón obedeció, su corazón se endureció. ¿Sabes qué pasa? Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, no somos inmunes a las pérdidas, no somos inmunes a que nos pasen consecuencias como a los del mundo que desobedecen. Entonces vienen pérdidas. Yo no quiero asustarles. La palabra de Dios dice que vinieron pérdidas. ¿Por qué? Por la desobediencia. A veces no son inmediatas, no son a corto plazo, pero sí son profundas. Las pérdidas son profundas. Cuando se desobedece, se perdió todo. Se perdió, hermanos, la comunión con Dios. Y hoy en día se nos hace muy fácil desobedecer, porque caemos en la insensibilidad de decir, bueno, pues Dios conoce. Disfrazamos la palabra de obediencia con una palabra conformista. Decimos, bueno, pues es que Dios conoce mi situación y creo que en ese íntero, en ese trayecto, a mí me pasó en un tiempo que yo me fui de la iglesia.
por cosas que vi en la iglesia. Yo tenía poco caminando con Dios. En mis primeros meses vi cosas que en la iglesia no me parecieron a mí bien. No me parecieron lógicas, no me parecieron buenas. Dije, si estos son los cristianos desobedientes, digo, hombre, vámonos al mundial. ¿Qué andamos haciendo aquí? Y me fui a querer practicar lo que practicaba antes de conocer a Cristo. Y me fui a vivir mi vida loca, como dijo el cantante. Y conforme a los deseos, a la vanagloria de la vida. ¿Por qué? Porque yo elegí. Tú puedes elegir. Tú decides. La desobediencia no es gratis. Venimos a la iglesia y todo nos cuesta. Pero se pierden muchas cosas. Y yo recuerdo que entré, estaba trabajando en un lugar, estaba soltero, no era casado, y yo empecé a vivir mi vida normal. ¿Saben qué? Una vez que tú conoces a Cristo, una vez que tú experimentas a Cristo, porque el que nace del Espíritu y del agua, el que nace de nuevo, hermanos, Jesús le dijo a Timoteo, si quieres entrar al reino de los cielos, tienes que nacer de nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura, nació de nuevo. Y yo pienso que cuando yo me fui de la iglesia, yo no había nacido de nuevo. Sí había confesado mis pecados, sí había dicho mi oración de fe, pero yo no había nacido de nuevo. Y pues yo me fui, es una religión más al fin de cuentas, hice lo que quise, pero estando allá, recuerdo que ese fue como en el 98, 99, un tiempo como ahorita de frío, de ese de que cuando cae hielo en los carros, porque aquí no nos cae nieve para hacer monitos de nieve como los del otro lado, ¿verdad? No, hombre, aquí nos cae hielo y es más frío, no queremos salir de nuestras casas. Y esa vez cayó hielo y trabajamos en la intemperie, en un autopartes. Hicimos una lumbre y ahí estábamos. Y de repente el patrón contrató a un joven nuevo que llegó ahí. Y él me empezó a compartir la palabra de Dios. Y yo lo empecé a escuchar. Y pues como que me quería quitar, me quería ir porque me incomodaba, ¿verdad? Estarlo escuchando. Porque a veces estamos en desobediencia y Dios nos habla y nos duele, hermano. No queremos obedecer. No es fácil. Pues yo creo que Dios estaba tratando conmigo. Dios trata con cada uno de nosotros de diferente manera. Y pude entender que era Dios, que me amó tanto que fue hasta ese lugar para rescatarme, que su amor es incondicional, que me amó tanto y que obedeció hasta la muerte, tomando la cruz, porque me amó tanto y fue y me buscó y fue y me trajo y fue y me trajo y me puso en lugares celestiales con Cristo Jesús. Me dio una vida nueva, me dio una nueva oportunidad de vida, de caminar en obediencia. Me dio una nueva oportunidad por amor. Obedeció.
qué gran ejemplo. Y qué mayor ejemplo que tenemos que Jesús viviendo en una condición, tomando una condición de hombre, una condición igual que nosotros, siendo semejante en nuestras debilidades, en nuestras pasiones, en nuestras decisiones, hermanos, en nuestra elección. Él eligió salvarte, Él eligió amarte, Él eligió por amor obedecer para salvarte, para darte identidad, para darte propósito en esta vida, para marcarte el camino, para darte vida y para protegerte. Y ese es Dios, hermanos, que nos da una palabra y nos la pone en la mesa y nos dice: obediencia. No es una palabra que te vaya a esclavizar, sino una palabra que si la atesoramos, hermanos, que si la guardamos, va a traer fruto. Y este tiempo, hermanos, en esta temporada y en este año, se nos han hablado palabras de vida en esta casa, pero tal vez no suceda nada, ¿sí? Y no quiero ser negativo. Tal vez no suceda nada en este año, porque no elegiste obedecer, porque no elegimos obedecer a la visión, al liderazgo, porque no elegimos obedecer a la palabra que se nos dio. Y tal vez este año no suceda nada, pero ¿sabes qué? Este año se nos hablaba que va a ser un tiempo de sembrar, un tiempo en el que Dios nos dio la semilla, que es del cielo, y que podemos sembrarla, que podemos llevarla a alguien que está necesitado. Pero esa es tu elección. Si eliges obedecer, al final del año, si elegimos obedecer, porque somos una casa de sanidad, somos una familia en Cristo, si elegimos obedecer, tal vez al final del año nuestra vida esté diferente, nuestra condición espiritual está diferente, nuestras finanzas están diferentes, nuestra casa, nuestro hogar, hermanos, va a estar bendecido. Yo no sé, solo me toca obedecer. Yo no entiendo a Dios, no lo comprendo, mi mente es finita, es limitada, pero si tan solo camino en obediencia, ¿sabes qué? Dios va a hacer algo. Dios abre camino donde no hay y llama las cosas que no son como si fuesen y hace las cosas de la nada. Si creo a esa palabra, eso sí es garantía de que si creo la palabra y de que tan solo le obedezca a Dios lo que me dice, nada más lo que me dice: no comas de ese árbol, por el amor de Dios. Si Dios no me dice eso, es algo sencillo. Me dio una indicación clara. Más lo que él me hubiera hablado en otro idioma y no lo entendiera, pero me habló claramente y me dice: mira, hijo, así te lo explico con peras y con manzanas. Yo les digo a los hermanos del equipo ministerial: es que a mí explíquenme con peras y manzanas, porque no lo capeo al momento. Le digo, vengo desfasado. Pero ¿saben qué? Dios es tan claro en lo que nos dice, su voz es clara y nos dice: no lo hagas. Pero ¿sabes qué? A veces la maldad que está en mí no me ayuda a obedecer. A veces aquello que hay en mí me estorba para obedecer.
Pero hoy quisiera, hermanos, que oráramos para que Dios nos ayude a ser más obedientes. Y la obediencia a Dios es una, pero la obediencia también aquí en la tierra simplemente dice: honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que seas bendecido y para que tus días sean alargados en esta vida. Es una palabra de Dios para obedecer a tus padres. Hónralos. ¿Cómo honras a tus padres terrenales? ¿Cómo los honras? Obedécelos. Es sencillo. Hazles caso. Hija, no te cases con ese. Mira nada más los pantalones todos tumbados. Te dan buenos consejos las mamás y los papás porque ellos nos conocen desde chicos. Hijo, no te cases con esa, mira. Yo no sé, ma, es que tú no conoces el amor. Pero a veces preferimos hacer caso a las amistades, a los amigos o a los vecinos. No, hombre, eso que dice tu mamá es una palabra anticuada, eso era antes. O qué sé yo. Y a veces obedecemos a otros. Pero si tan solamente honráramos a nuestros padres terrenales, el Señor promete que vamos a ser bendecidos. Y esa palabra me llena, hermano. No una bendición nada más de orar y ya te bendigo, no. Bendecido de parte de Dios. Y larga vida. Así que, hermano, yo no sé cuál es el proceso y cuál es la palabra que Dios te haya dado a ti. Yo no sé, tú la sabes. Yo no sé si tú ya experimentaste a Dios alguna vez en tu vida o no lo has experimentado. Yo no sé si tú conoces realmente a Jesús o nomás lo conoces por lo que dijeron de Él. Pero yo quisiera invitarte en esta hora a que ores. Y si aún hay algo en ti que necesita alinearse para obedecer a Dios, dile a Dios en esta. ¿Sabe qué? Les soy sincero, a veces a mí no me gusta orar por ustedes aquí. Casi no me gusta ir y orar por ustedes. Porque a veces miro que unos, yo no soy Dios, pero es que no soy paciente como Dios. Es que a veces miro unos que no maduran. Y a veces digo, no, hombre, Señor, para ir a orar por este y no madura. A veces perdemos el respeto a la casa de Dios de muchas maneras. Y digo, no, Señor. Pero ¿saben qué? De arriba me dicen a mí, ve y ora por ese. ¿Y saben qué tengo que hacer? Voy y oro. Digo, bueno, el Señor dijo, vengo a ti en el nombre de Jesús. Y oro. Pero sí me gusta orar por ustedes en lo secreto. Prefiero orar por ustedes. Allá cuando yo estoy con el Señor, yo le digo, Señor, ayuda a este y este. Yo, en lo que aparentemente veo, porque yo no conozco sus necesidades, pero oro por la iglesia. Y yo creo que el equipo pastoral es lo que hace. Lleven las cargas los unos de los otros. Oren los unos por los otros. Oremos unos por los otros, porque la victoria no es individual. La victoria es de toda la casa, de todo el equipo, hermanos. ¿A poco porque ahora traemos al Ramos, ¿verdad? En los Rayados, ¿no? Él hace muchas cosas, pero si el equipo no funciona, si cada quien no toma su posición y dice, yo aquí, Dios me habló, Dios me dijo que haga esto aquí en esta área, no voy a meter de goles,
pero no voy a dejar que pase nadie. Y ahí soy bueno. ¿Sabes qué? Lo hago, obedezco. Y ¿sabes qué? El equipo funciona y trae victorias. Y entonces, si tomamos la armadura de Dios realmente como cristianos y nos ponemos el código, en la vestimenta del código de ética como hijos de Dios, y no lo ponemos porque obedecemos, ¿sabes qué? Aunque vayas por el valle de sombra y de muerte, tú vas vestido con la vestidura del cielo y no temerás mal alguno. El temor no se va a apoderar de ti, no tendrás miedo. Tú vas seguro, tú vas gozoso, tú vas contento porque confías en la roca que es Cristo. Tú vas con fe. Pero que eso, hermanos, que tomemos ese papel, es un rol importante para cada uno en la casa. Si funcionamos ahí, si funciona el motor, entonces todo funciona. Si funciona Cristo en nosotros, entonces todo funciona. Pero si se daña el alternador, entonces no podemos venir al culto, porque lo demás no va a funcionar. Si no funciona la marcha va a estar como aquel cristiano en la hamaca y va a decir: ay, no quiero ir a la iglesia, aquí estoy bien contento, bendíceme aquí, Señor, yo aquí estoy a todo dar. Es más, levántate, Señor, levántate. Va a decir el Señor: levántate tú de la hamaca. Sí, levántate, Señor, sobre mis enemigos. Levántate y ordena mis finanzas. Levántate y bendíceme, Señor. Dios va a decir: what? Ya te di una palabra, hijo, pero nunca obedeciste. Entonces, ahí está el árbol de la vida, Cristo, el árbol de vida. Ahí está, come de él todo lo que quieras. Es la fuente de agua de vida y él trae vida. Ahí está el árbol de vida, sencillo. Ve y come de él y tus ojos van a ser abiertos a una nueva realidad en Cristo, a una nueva vida en Cristo. Tus ojos espirituales se van a abrir si comes del árbol de la vida. Vivirás para siempre. Pero ¿sabes qué? A veces preferimos comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, donde tus ojos son abiertos a otra realidad, a una muerte espiritual, a una condición de hijo pródigo. Pero ahí está el árbol de la vida. Si Adán y Eva, si tan solo hubieran obedecido, hubieran ido al árbol de la vida, no tendríamos que hacer tantos sermones, no tendríamos que venir y cantar a la iglesia, no tendríamos que andar aquí sufriendo en este mundo, si tan solamente ellos hubieran ido. Pero ¿saben qué? Desde ahí se perdió todo. ¿Y qué hacemos nosotros para enderezar las cosas? ¿Qué hacemos nosotros para alinearnos? Simplemente obedecer. Así que póngase, por favor, hermanos, de pie y vamos a orar. Y yo no sé, esto siempre lo dicen los predicadores, ¿verdad? Al último, yo no sé cómo estás tú. Yo no sé cuál es tu situación. Yo no sé cómo vives tu vida. Pues Dios sí, Dios nos conoce. Tal vez se nos ha hablado muchas veces y tal vez muchas veces hemos obedecido y en otras no.
Pero yo creo que si estamos aquí es porque Dios nos da una oportunidad de crecer, de obedecer y de caminar en su propósito.